Señor bendiga a la coordinadora. Señor bendiga al hermano Jesús, que tuvo orando por el mensaje. Vamos a la palabra del Señor. Quiero contarle una cosa que pasó esta semana. La verdad que el domingo pasado, cuando pasamos a ungir aquí adelante, yo ungí un varón, para gloria al Señor lo cuento, y se me puso un dolor en la muñeca. Y le decía a mi esposo, después que oré por el varón, me puso un dolor en la muñeca. Y yo sentí que Dios obró en aquel varón, porque cuando lo ungí tenía olor a trago. Aleluya. Después que pasamos a tomar 11, ¿se acuerdan que ese día celebramos el día del papá? Amén. Pasamos a tomar 11. No, primero le pasamos a dejar un regalito. Cuando le fue a entregar el regalo, lo encontré más lúcido. Gloria a Dios. Después, cuando me fui a despedir de él en la hora de 11, ya no lo encontré, olor a trago, mi hermano. Amén, amén. Pero me fui con esa molestia en la muñeca. No le quise hacer caso. Tenemos que creer nosotros en el poder del Señor. Amén. Y de que ningún mal a nosotros nos tocaría. Esa es nuestra confianza y esa es nuestra fe. Amén, sí, Señor. Después el domingo en la tarde se me puso un dolor aquí en el brazo. No sabía por qué. El sábado me tocó trabajar. No recuerdo haber hecho una mala fuerza porque yo trabajo con un abuelito. Amén. Y en eso tengo harto cuidado. Amén. Pero el domingo en la tarde se me puso un dolor muy fuerte. Ya el lunes era insoportable el dolor. Era toda esta parte, no podía mover mi brazo lo sentía como dormido. De hecho a mi esposo le dije, a lo mejor el dolor que se puso en la muñeca se me subió hacia arriba, no sé, eran cosas que uno... Pero yo sabía que era un espíritu, porque no me pegué, no me caí, no hice nada para que se me pusiera ese dolor. Y anoche le dije a mi esposo, me voy a ir a acostar. Me fui a acostar y me apliqué un diclofenaco, un gel, y en el nombre del Señor empecé a ungirme, mi hermano, y ya no amanecí nada, mi hermano. Amén, amén. No tenía nada de dolor, nada. Bendito Dios. Esa es para la gloria del Señor. Gloria a Dios para siempre, santo en Amén. tu nombre. El Señor es grande en su amor y en su Amén, misericordia. así, Señor. A veces tenemos lucha contra espíritus. Así es, mi Amén. Dios. Que nos quieren atacar. Amén. Y esto lo cuento para la gloria del Señor, porque tenemos que confiar en el Señor, creer en el poder que Él tiene, porque Él es un Dios poderoso, Él es un Dios grande. Así es, mi Dios. La palabra del Señor se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Y tiene como título Un buen soldado de Jesucristo. No vemos más soldados que soldados hoy día. Que el Señor nos bendiga, ¿amén? Amén. ¿Habemos más soldadas? Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Amén, amén. Gracias, Padre. Si lo hemos encontrado, confirme con un amén. 2 de Timoteo. Amén. Capítulo 2. Y vamos a leer todo el capítulo. Amén. 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 Y dice así la palabra del Señor, y la vamos a leer en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén, mi hermano, tiene que confirmar. Un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de su fruto, debe trabajar primero. Considera lo que digo, que el Señor te dé entendimiento en todo. Amén, amén. Acuérdate de Jesucristo,
del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con la gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mi hermano. Qué grande es el Señor, amén. Sí, Señor, amén. Así como dice su palabra, un buen soldado de Jesucristo. Amén. Esta palabra es para nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude. Aquí el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, ¿cierto? Que tenía que sufrir penalidades. Qué grande es el Señor. ¿Ha sufrido usted penalidades? Amén. Amén. ¿Hemos sufrido penalidades nosotros? Que el Señor nos ayude, amén. Bendito Dios. Podemos ver en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Cómo los discípulos sufrieron, ¿cierto? Por el Evangelio. Cómo eran encarcelados, ¿cierto? Cómo Pablo, ¿cierto? Sufrió penalidades. Y aconseja a este varón que sea un buen soldado. Que grande es el Señor. ¿Cuántos aquí hicieron el servicio militar? Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, amén. Ahí, ¿cuánto sufren los soldados? ¿Cierto? Cuando lo hacen pasar por pruebas, ¿cierto? A veces a las 4 o 5 de la mañana lo hacen levantar. Eso es lo que me han contado, ¿no? Amén. Que lo hacen correr, a veces con todo su armamento, con kilos encima, ¿cierto? Y lo hacen correr y correr, trotar y trotar, ¿cierto? Y algunos van quedando en el camino, Amén. Así es. ¿cierto? Algunos se caen. Que el Señor son muy pocos los que llegan a la meta. Bendito Dios, ayúdame. Que el Señor nos ayude. Así es, mi Así Dios. nos compara el Señor como un soldado. Esta carrera no es fácil, mi hermano. Mi Dios. No es fácil, es difícil. Porque tenemos lucha contra sangre, contra potestades, ¿cierto? Contra espíritus. Que el Señor nos ayude. Amén. Y esas cosas a nosotros nos hace desmayar, nos hace decaer. Que el Señor nos ayude. Amén. Bendito Gloria a Dios. Dios. Lo que ha sido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Qué Amén. grande es el Señor. Amén, sí, Señor, gracias. Pucha, a lo mejor diremos, ¿para qué voy a seguir el Evangelio si voy a sufrir pura penalidades? No, mi hermano. El que sufre penalidades en Cristo tiene la victoria. Amén. Amén, sí, Señor. Porque sabemos que estamos en esta carne y tenemos lucha, ¿cierto? Porque nosotros podemos conocer las cosas espirituales. Y esas son las luchas que nosotros tenemos. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Porque el Señor a nosotros nos hace ser personas espirituales. Podemos entender de la palabra. Tenemos que orar, ¿cierto? Tenemos que ayunar. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Y tenemos lucha contra sangre y contra esta carne, ¿cierto? Esta carne siempre te va a decir que no. Pero más el Espíritu siempre va a estar dispuesto. Bendito. Amén. Santo es tu nombre, Padre. A veces tenemos problemas. El diablo se levanta. Dice la palabra del Señor que el diablo viene solamente a destruir, ¿cierto? Viene a separar, a dividir. El enemigo siempre va a querer verte derrotado, mi hermano. Quizás vas a tener problemas en tu matrimonio. Quizás vas a tener problemas en tu trabajo. ¿Ah? Pero ahí es donde el Señor te da la fuerza. Amén. Ahí es donde el Señor quiere estar contigo. Bendito. A veces nos sentimos derrotados, mi hermano, porque vemos que en el Evangelio quizás tenemos más problemas que antes, cuando estábamos en el mundo. Pero es que resulta que cuando tú estabas en el mundo,
te deleitabas en las cosas del mundo y creías ser feliz. Mas cuando conociste a Cristo, conociste esto, que es la realidad, mi hermano. Amén. Estar en el Evangelio, estar en la realidad. Sí, Señor. Estar en el mundo es solamente falsedad, es solamente emoción. Así es, mi Dios. En cambio, estar en el Evangelio es estar en la realidad, porque sabemos que tenemos que luchar, ¿cierto? Porque sabemos y creemos de que Cristo viene un día por su iglesia. Amén. Porque sabemos de que Cristo un día viene por su pueblo. Amén. Amén. Y eso el mundo no lo entiende. Mas nosotros, Señor, Él nos amó a nosotros primero. Amén. Amén. Él nos amó a nosotros primero. Por eso estamos acá. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén, sí, Señor. Y algún día tendremos ese galardón. Yo me gozo porque desde que empezamos el culto, las alabanzas, las palabras de mi coordinadora, todo se trataba del mensaje, Amén. de los problemas, de las dificultades, de nuestras tristezas, de nuestras luchas. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén, sí, Señor. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Qué grande es el Señor. El labrador para participar de su fruto debe trabajar primero. ¿Sí? El atleta, ¿cierto? Para recibir su coronado, ¿cierto? Tiene que luchar legítimamente. Y el labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. Amén, sí, El Señor. Señor nos manda a trabajar, ¿cierto? Así es, mi Dios. Si tenemos que ver frutos, tenemos que trabajar. Amén. Qué grande es el Señor. El Señor no solamente nos manda a sentarnos, a venir a alabar su nombre, a venir a adorarle, también tenemos que trabajar. Así es, Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, que podamos buscar al Señor de lleno, ¿cierto? Que podamos hacer ayunos congregacionales, que podamos hacer vigilia, ¿cierto? Que podamos salir a predicar la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude. Amén. Ahí el Señor donde nos quiere que estemos. Amén. Trabajándole en la obra de Él. Bendito Dios. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. El Señor te va a dar entendimiento de tu palabra, de su palabra. Amén. No dice que te va a dar entendimiento en algunas cosas. Te va a dar entendimiento en Todo. todo. Bendito Qué grande es el Señor. Tú vas a abrir la palabra del Señor en el nombre del Señor y va a ver que el Gracias, Señor Padre. te va a dar entendimiento. Amén. Qué grande es Aleluya. el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto han luchado en este evangelio? Hemos podido ver, ¿cierto? Quizás hermanos, ¿cierto? Que el Señor los tomaba en danza, en profecía, ¿cierto? Pero sufrieron pruebas y decayeron. Amén. Fueron como esos soldados, ¿cierto? Que corrían en medio de la cancha con todo el peso encima, pero cayeron. Así es. Que el Señor tenga misericordia. Amén. El Señor quiere soldados fuertes, que podamos seguir en esta lucha. Así es, mi Dios. Amén. Que no tengamos que retroceder, que sigamos adelante. El Señor nos prueba, mi hermano. Amén. Así es, Dice mi que el Dios. Señor nos prueba como el oro en el crisol, ¿cierto? Somos probados, mi hermano, y tenemos que pasar por estas pruebas. Y si las pasamos en el Señor, mi hermano, no se va a dar ni cuenta cómo después el problema se va a hacer nada, Amén. Gracias, Señor. ¿cierto? Bendito Dios. Que el Señor nos ayude. A lo mejor cuántos hemos decidido, ya no voy a ir más a la iglesia, ya no voy a ir más, mejor me quedo en mi casa. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia. Mi hermano, usted tiene que seguir adelante, porque usted ha creído en este Dios maravilloso. Amén, sí, Señor. Él es el que a nosotros nos protege, Él es el que nos guarda, nos libra. Amén. Él es el que nos hace seguir adelante. Amén. No miremos al hombre, no miremos a la mujer, miremos el blanco que es Amén. Cristo. Amén, sí, Señor. Qué grande es el Señor. Amén. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, el cual sufro penalidades, hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Bendito Dios. Qué grande es el Señor. Amén. Amén. Amén, sí, Señor. Bendito Dios. Y el Señor nos sigue diciendo. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Así es, Señor. Amén.
podemos ver que últimamente, ¿cierto? Viene algo grande a la tierra y se ha profetizado, mi hermano. Viene un movimiento muy grande a la tierra, mi hermano. Pero aquellos que están en Cristo, nada les va a pasar. Mi hermano, cuando hubo el terremoto en el año, el último grande que hubo, que fue en el año 2010, 11, El 2010. la cosa que se profetizó ese terremoto. Así es, mi Dios. Se profetizó y el Señor dijo que aquellos que estén en Él, ni un vaso, ni una copa se caería. Amén. Sí, Señor, amén. Gracias, Señor. Mi hermano, hubo ese terremoto Bendito. y yo lo creo porque en mi casa no hubo nada, ni una copa se cayó. Gloria a Y Dios. podemos ver cómo en las calles se cayeron las paredes, Así. cómo en algunas casas se destruyeron, cómo en algunas casas, ¿cierto?, se cayeron los muebles, se cayeron la televisión, se cayó todo, mi hermano. Pero aquellos que estaban en Cristo, nada les sucedió. Amén. Y yo lo creo, porque el Señor manda ángeles que acampan alrededor nuestro. Amén. Sí, Así como en el Antiguo Testamento le pidió al ángel, ¿cierto?, que manchara de sangre las puertas de sus hijos, porque iba a venir, ¿cierto?, la maldad sobre el mundo. Y el ángel pasaba, ¿cierto?, y donde había sangre en las puertas de sus hijos, nada les pasaba. Amén. Amén. Sí, Y así Señor. va a pasar en estos tiempos, mi hermano. Viene algo grande, pero si usted está en Cristo, nada le va a pasar, mi hermano. Gracias, Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Nosotros tenemos que creer en la promesa del Señor, que nos cuida, que nos protege. Tenemos que sufrir penalidades, tenemos que sufrir, que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor ayude a mis hermanos que en esta tarde están. Amén. Que el Señor bendiga a los matrimonios. Amén. Siempre se está orando por los matrimonios, ¿cierto? Sobre todo aquellos que tienen pruebas fuertes, mi hermano. Que el Señor les ayude. Amén. Que grande es el Señor. Amén. Tu nombre, Padre. Dice la palabra del Señor: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Qué grande es el Señor. ¿Puede usted decir eso? Amén. Sí, Señor. Todo lo soporto. Amén. Por amor a los escogidos. Qué grande es el Señor. Pasemos pruebas, pasemos lo que pasemos, mi hermano. Tenemos que seguir este evangelio, porque tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. ¿Por amor a quién? A los que están afuera, mi hermano. Por amor a ellos también nosotros tenemos que sufrir. Amén. Porque imagínense, si nosotros decaemos, si nosotros volvemos atrás, ¿quién nos va a brincar? Que el Señor nos ayude. Nosotros tenemos que estar fuertes. Amén. Porque hemos creído en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, mi hermano. No hemos creído en cualquier cosa. Hemos creído en el Señor de Señores, en el Rey de Reyes. Que el Señor nos ayude. Amén. Bendito Dios, santo es tu nombre, Padre. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén, santo es tu Si nombre. sufrimos, también reinaremos con Él. Amén, amén. Si le negáramos, Él también nos negará. Amén. Qué tremendo, Gracias, Señor. qué tremenda la palabra, mi hermano. Si nosotros negamos al Señor, Él también nos va a negar, sí, eso es verdad. Señor, amén. Bendito Dios. ¿Cómo estamos en el trabajo? ¿Negamos al Señor en el trabajo? No, mi Dios. ¿Qué testimonio damos en el hogar? ¿Qué testimonio damos con la vecindad? ¿Cierto? ¿Qué testimonio damos en el colegio? Que el Señor nos ayude, amén. Así es, mi Dios, ayuda. Con nuestro testimonio nosotros tenemos que glorificar al Señor. Amén. Amén. Dios se glorifica en la prueba, mi hermano. Bendito Dios. Dios se glorifica en la prueba. Si tú estás pasando por prueba, si tú estás pasando por dificultad, Dios se glorifica aquel. Allí se glorifica al Señor. Qué grande es el Señor. A veces pasamos enfermedades, pero muchas veces el Señor nos manda esa enfermedad para que el Señor sea glorificado. Sí, Señor, amén. 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 Gloria a Dios. Qué grande es el Señor. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén. Eso es verdad. Porque la misericordia de Dios es tan grande, mi hermano, pero tan Amén, grande, amén. Sí, Señor.
A veces somos infieles, mi hermano. Bendito Dios. Pero ahí el Señor está con nosotros. Amén, sí, Señor. Él no puede negarse a sí mismo. Qué grande es el Señor. Ese es el amor de Dios. Amén. ¿Y cómo le pagamos nosotros? Bendito Dios. Que el Señor nos ayude, amén. Es lo único que quiere, que le sirvamos, que le adoremos. Amén, que le glorificamos. Amén. Qué grande es el Señor, amén. Santo es tu nombre, Padre. Bendito Dios. Y en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Dios está ahí con nosotros. Y hay muchas promesas en la palabra del Señor. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué grande es el Señor. Amén, amén. Todas esas cosas no hace la prueba. Mire, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece Amén, sí, y nos establece. Amén. Gloria a Dios. ¿Ven? Gracias, Padre. Santo es tu nombre, mi Rey. Qué hermoso, ¿cierto? Sí, Dios. Ahora podemos decir qué bueno que pasemos por pruebas, qué bueno que pasemos por dificultades, qué bueno que pasemos por penalidades. ¿Ah? Porque esa es una promesa del Señor y tenemos que creerlo. Sí, Señor. Vean el otro versículo, mi hermano, en Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Ven, mi hermano? Ahí hay otra promesa. Qué grande es el Señor, amén. Amén. Él nos guarda. Ahí tenemos otra promesa. Amén. En la dificultad, ¿cierto? En la prueba, Él nos guarda. Amén. Qué grande es el Señor. Señor, gloria a Dios. Y por último, dice en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, dice así: hermano mío, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Amén. ¿Nos gozamos cuando estamos en prueba? Bendito Dios, Padre. Que el Señor nos ayude, amén. Amén, sí, Señor. Andamos llorando, ¿cierto? Entramos en tristeza. Pero ahí es donde tenemos que doblar nuestras rodillas, ¿cierto? Y entregárselo al Señor. Podemos llorar, podemos tener en el momento, podemos tener tristeza, ¿cierto? Pero nos derramamos delante de la presencia del Señor y después, ¿cómo nos levantamos? Amén. Fortalecidos, ¿no? Amén, mi Dios, amén. Amén. Porque Gloria a Dios. hemos orado confiando en la palabra del Señor. Amén, amén, sí, ¿Cierto? Señor. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santo. Qué grande es el Señor. Amén, sí, Señor. ¿Ves que tenemos que pasar por todo esto? Tenemos que pasar por penalidades, tenemos que pasar por pruebas. Pero las promesas del Señor son grandes, ¿cierto? Las pruebas a nosotros nos fortalecen, Amén. ¿Ah? Gracias, Señor. Bendito Dios. nos hace fuerte. Qué grande es el Señor. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Si tú estás pasando por problemas, por dificultades, confía en la palabra del Señor, que hoy el Señor te ha entregado. Amén. Amén. Gracias. El Señor es con nosotros, mi hermano. Dice la palabra del Señor que Él es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Nadie, mi hermano. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Y hasta aquí ha sido la palabra del Señor. Y le doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él me da de poder soltar de su palabra. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y entrego esta oportunidad con glorias para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.